Hola chicos, los saluda el profe Jack y los sigue invitando para que se suscriban a nuestro canal, el profe Jack, y sigamos aprendiendo cálculo diferencial e integral desde cero. Hoy veremos el tema reglas para derivar funciones algebraicas. Capítulo 4. Reglas para derivar funciones algebraicas de cálculo diferencial e integral de Granville. Importancia de la regla general. La regla general para derivar es fundamental, puesto que se deduce directamente de la definición de derivada. Sin embargo, el procedimiento de aplicar la regla en la resolución de problemas es largo o difícil. Por consiguiente, se han deducido de la regla general, a fin de facilitar la tarea, reglas especiales para derivar ciertas formas normales que se presentan con frecuencia. Es cómodo expresar estas reglas especiales por medio de fórmulas, de las cuales se da a continuación una lista. Y aquí tenemos nuestras fórmulas, que son las principales. Hay más, pero con estas son las que vamos a enseñarnos a derivar. Y las iremos explicando de una en una. Derivada de una constante, que sería nuestra primera fórmula. Si se sabe que una función tiene el mismo valor para cada valor de la variable independiente, esta función es constante y podemos representarla por y igual a 0. Cuando x toma un incremento delta x, el valor de la función no se altera, es decir, delta y es igual a 0, entonces delta y sobre delta x es igual a 0. Pero como límite, cuando delta x tiende a 0, al sustituirlo, pues la derivada nos da 0. Entonces tenemos nuestra primera fórmula, que la derivada de una constante es igual a 0. La derivada de una variable con respecto a sí misma es la unidad. Si tenemos x, la derivada de x es 1. La derivada de la suma algebraica de un número finito n de funciones es igual a la suma algebraica de las derivadas de las funciones. Si queremos derivar un polinomio, los podemos derivar por partes y al final sumar o restar de acuerdo al signo que tenga nuestro polinomio. La derivada del producto de una constante por una función es igual al producto de la constante por la derivada de la función. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un valor constante como un 5x, el 5 lo podemos hacer a un lado y solamente derivar x. El resultado de la derivada de x se multiplicaría por el 5 y tenemos el resultado fácilmente. La derivada del producto de dos funciones es igual al producto de la primera función por la derivada de la segunda, más el producto de la segunda por la derivada de la primera. La derivada del producto de n funciones, siendo n un número finito, es igual a la suma de los n productos que se forman multiplicando la derivada de cada función por todas las otras funciones. Ya en los ejemplos se vería más claro esta derivada. La derivada de la potencia de una función de exponente constante es igual al producto del exponente por la función elevada a un exponente disminuido en una unidad y por la derivada de la función. Esta es una de nuestras fórmulas más preciadas y más utilizadas. La derivada de un cociente de funciones es igual al producto del denominador por la derivada del numerador, menos el producto del numerador por la derivada del denominador, todo dividido por el cuadrado del denominador. Si siente que está enredoso, no se preocupen, en los ejercicios nos desenredamos. Derivada de una función de función. A veces acontece que y no se define directamente como función de x, sino que se da como función de otra variable v, como se define como función de x.
En este caso, y es función de x por intermedio de v y se llama función de función. Por ejemplo, si y es igual al cociente de 2v sobre 1 menos v cuadrada y la v equivale o es igual a 1 menos x cuadrada, entonces y es una función de función. Eso es como tener una función dentro de otra función. Relación entre las derivadas de las funciones inversas. Sea una función y dada como función de x según la ecuación y igual a f de x, a menudo es posible, en el caso de las funciones que se consideran, resolver la ecuación con respecto a x y hallar x igual a θ y. Es decir, podemos también considerar y como la variable independiente y a x como la dependiente. En este caso se dice que la función y igual a f de x y x igual a θ de y son funciones inversas. Cuando deseamos distinguir la una de la otra, es usual llamar función directa la que se dio al principio y función inversa a la segunda. Recuerden, todo va a quedar más claro en los ejercicios. Aquí es teoría. Funciones implícitas. Cuando se da una relación entre x y y por medio de una ecuación no resuelta para y, entonces y se llama función implícita de x. Por ejemplo, la ecuación x cuadrada menos 4y igual a 0 define y como una función implícita de x. Así, por ejemplo, la ecuación puede resolverse con respecto a y, obteniéndose y igual a x cuadrada sobre 4. Esto es como despejar la y, no la x. Donde aparece y como función explícita de x, también pudiera ser la ecuación con respecto a x, obteniéndose x igual a raíz de 4y. Ahora se despeja x. Donde aparece x como función explícita de y. Así que podemos jugar con ambas funciones, tanto con x como con y. Derivación de funciones implícitas. Cuando y se define como función implícita de x, puede no ser conveniente el resolver la ecuación para obtener y como función explícita de x o x como función explícita de y, o sea, cuando no podemos despejar ni x ni y. Entonces, para calcular la derivada, seguimos la siguiente regla. Primero es derivar la ecuación término a término, considerando y como una función de x y de la ecuación resultante despejar la derivada de y sobre derivada de x. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos esta función ax a la 6 más 2x a la 3 por y menos y a la 7x igual a 10. Primero tenemos que realizar las derivadas por separado, ya que son sumas y restas, todo se deriva independientemente para no enredarnos. La derivada de ax a la 6 sería 6ax a la 5. Si todavía no conocen el procedimiento, más adelante van a saber por qué nos dio este resultado. Enseguida vamos a derivar con respecto de x la derivada de 2x3y. En este caso se multiplica el 3 por el 2, me da 6. Al 3 le resto 1, me queda 2. 2x a la 3 sería 6x2. Y la y se la agregamos porque es como si fuera una especie de constante. Pero ahora vamos a derivar con respecto de y este mismo término, 2x3 a la 2x3y, lo derivamos con respecto de y pues nada más se deriva y, derivada de y con respecto de x. Aquí tenemos el 2x3 pasaría a ser como ahora la constante, como de este lado fue la y, ahora es 2x3. Bien, ahora vamos a derivar y a la 7x. Con respecto a x, la x tendría que ser un 1, entonces prácticamente se elimina y nos quedaría menos y a la 7, la x se borraría.
Pero cuando derivamos con respecto de y, el 7 pasa abajo, que aquí está el 7, y al 7 se le resta un 1, sería 6, y agregamos la x, que sería como nuestra constante, menos 7xy a la 6, derivada de y respecto de x. Cuando derivamos de y tenemos que agregar dy sobre dx. Observen, aquí los puse de color rojo. Es un poco enredoso, la verdad, sí, pero haciéndolo de esta manera yo les recomendaría que lo encerraran en unos corchetes o paréntesis. Yo lo pude poner de color rojo aquí en la computadora, pero ustedes pueden colocar corchetes. Bien, y la derivada de 10, como es una constante, pues es 0. Ahora vamos a agrupar los valores semejantes. Estos que tienen derivada de y sobre dx, que son 2, los rojos, los ponemos aquí al principio y del lado izquierdo del igual, donde se encuentran. Dado que aquí tenemos el igual y todos están del lado izquierdo, quedan exactamente iguales. Obsérvenlos. Lo mismo. Pero los azules, que son los que derivamos con x, los vamos a pasar del lado derecho del igual, acá donde estaba el 0. Como tenemos 6ax a la 5 positivo, pasa negativo. 6x cuadrada y es positivo, pasa negativo. Y el menos y a la 7, que es negativo, pasa a ser positivo. Observen, cualquier duda o comentario lo pueden realizar en los comentarios. Si me equivoqué en algo, pues también lo pueden hacer. Ahora bien, los agrupamos factorizando dy sobre dx de esta manera, o sea que solamente los valores quedan dentro del paréntesis, y como se encuentran multiplicando al factor dy sobre dx, que viene siendo nuestra derivada, pues este valor que está multiplicando lo pasamos dividiendo, y de esta manera encontramos la derivada de esta función con respecto a x y y como funciones implícitas, dado de que no pudimos despejar ni x ni y. Esta sería nuestra derivada de la función. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, se suscriban a mi canal El Profe Jack. Vamos a seguir trabajando con cálculo diferencial desde cero, con ejercicios y un poco de teoría. También pueden seguirme en mis redes sociales como Juan de Dios Aguilera Calixto por Facebook, Instagram y Messenger. Si tienen algún ejercicio que gusten que les revise, con gusto lo podré hacer en Messenger, envíenmelo por Messenger. Y bueno, chicos, espero que les haya servido esta teoría. Próximamente vienen los ejercicios, que van a ser bastantes videos, desde la parte 8 hasta la 15, dado que son un poquito complejos. Hasta luego, chicos.